pero reacciona inmediatamente y vuelve a la acción. Vuelve Chávez con la mano derecha. El tercero sobre la plata. Un hombre prometió destrozar al invencible Julio César Chávez sin cobrar un solo centavo. Juró que lo noquearía en los primeros rounds frente a miles de testigos y que después de humillar al ídolo mexicano, se retiraría para siempre del boxeo. Pero lo que nadie sabía es que este mismo boxeador estaba siendo investigado en secreto por el FBI como parte de la operación encubierta más grande en la historia del boxeo profesional. Esta es la historia de cómo la leyenda mexicana se enfrentó cara a cara con la corrupción más oscura del deporte, y lo que pasó esa noche del 1 de abril de 1999 cambiaría para siempre la percepción del boxeo mundial. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre este combate te dejará sin palabras. La ciudad de El Paso despertó esa mañana con una extraña sensación en el aire. En las calles fronterizas, los vendedores ambulantes ya pregonaban las playeras con la imagen del gran campeón mexicano, mientras que del otro lado del río Bravo, los apostadores movían cantidades millonarias en una pelea que, según los expertos, no debería durar más de 3 rounds. Julio César Chávez, con sus 36 años y un récord de 101 victorias, 3 derrotas y 2 empates, se preparaba para enfrentar a un hombre cuyo récord de 38 victorias y 63 derrotas lo convertía en el hazmerreír del boxeo mundial. Pero Verdell Smith no era un boxeador cualquiera. Este estadounidense de Oklahoma había llegado a El Paso con una maleta llena de identidades falsas y una promesa que resonaba en cada gimnasio de América: voy a noquear gratis a Julio César Chávez. Smith, quien también peleaba bajo los nombres de Tim Brooks y Tommy Bowles para evadir suspensiones estatales, había perdido 11 de sus últimas 12 peleas, pero su confianza parecía inquebrantable. Lo que el público no sabía es que mientras Smith hacía estas declaraciones grandilocuentes, agentes encubiertos del FBI ya habían infiltrado su equipo como parte de la Operación Matchbook, la investigación más profunda sobre corrupción deportiva en la historia estadounidense. El Don Haskins Center se llenó con más de 8,000 fanáticos que habían pagado para ver lo que muchos consideraban una masacre anunciada. La diferencia de clase era abismal. Chávez pesó 147 libras y media de músculo puro, forjado en los gimnasios de Culiacán, mientras que Smith apenas alcanzó las 143 libras, luciendo más como un sparring que como un contendiente legítimo. Pero había algo en la mirada del estadounidense que inquietaba incluso a los veteranos del boxeo. Sus ojos no mostraban el miedo típico de un boxeador que sabe que está a punto de ser destrozado. Por el contrario, había una extraña calma, como si conociera algo que los demás ignoraban. Durante los entrenamientos previos, Smith había mostrado una actitud desafiante que rozaba la arrogancia. Chávez está acabado, declaraba a quien quisiera escucharlo. Ya no es el mismo de antes. Yo sé exactamente cómo vencerlo. Estas palabras no eran simples bravuconadas de un boxeador desesperado. Smith había estudiado cada una de las últimas peleas de Chávez. Había analizado cada movimiento, cada debilidad que la edad comenzaba a mostrar en el cuerpo del ídolo mexicano. Pero lo que realmente perturbaba a los conocedores era que Smith había rechazado categóricamente cualquier pago por la pelea, insistiendo en que su única recompensa sería la gloria de noquear al invencible. La verdad detrás de esta actitud se revelaría años después cuando el FBI desmanteló una red de corrupción que involucraba peleas arregladas, identidades falsas y sobornos millonarios. Smith había peleado 14 veces contra el mismo oponente, Marty Jakubowski, perdiendo 13 de esos encuentros de manera sospechosa en diferentes ciudades. Era un jobber profesional, un boxeador cuyo trabajo consistía en perder peleas de manera convincente a cambio de dinero sucio. Pero esa noche en El Paso, algo era diferente. El ritual de entrada de ambos peleadores creó un contraste dramático que quedó grabado en la memoria colectiva. Chávez caminó hacia el ring con la parsimonia de un emperador romano, saludando a sus súbditos con la serenidad de quien ha conquistado el mundo 101 veces. La multiculturalidad del público era evidente. Familias enteras habían cruzado la frontera desde México. Veteranos chicanos de Vietnam gritaban consignas en Spanglish y empresarios tejanos apostaban fortunas en sus teléfonos celulares primitivos. Cuando Smith hizo su entrada, el silencio fue sepulcral. No había fanáticos, no había gritos de apoyo, solo el eco hueco de sus pasos sobre la lona.
El pesaje había revelado más que simples números. Chávez, con su torso marcado por décadas de entrenamiento espartano, mostraba la musculatura de un gladiador en su etapa madura pero aún letal. Smith, por su parte, lucía sorprendentemente bien físicamente para alguien con 63 derrotas profesionales. Su cuerpo no mostraba las cicatrices típicas de un saco de boxeo humano, lo que alimentaba las teorías conspirativas sobre la naturaleza real de sus derrotas anteriores. ¿Habían sido todas legítimas o formaban parte de un engranaje más grande diseñado para manipular las apuestas? Los momentos previos al combate estuvieron cargados de una tensión extraña. Smith no dejaba de susurrar algo a su esquina, mientras que Chávez permanecía en un silencio casi meditativo. Los comentaristas notaron que el estadounidense había llegado al ring con un equipo completamente nuevo, rostros desconocidos que no aparecían en ningún registro oficial del boxeo. Lo que no sabían es que algunos de esos hombres eran agentes encubiertos del FBI que documentaban cada movimiento, cada palabra, cada gesto que pudiera servir como evidencia en la investigación, que cambiaría para siempre el rostro del boxeo profesional. Cuando sonó la campana del primer round, el paso se transformó en un coliseo moderno. Chávez salió con su estilo característico, presión constante, guardia alta, buscando el cuerpo del oponente con esa izquierda que había destrozado a 82 hombres antes que Smith. Pero el estadounidense no se comportó como el típico sparring asustado. Por el contrario, se movía con una fluidez inesperada, esquivando los primeros intercambios y respondiendo con combinaciones que, aunque no causaban daño real, sí generaban sorpresa en el público y preocupación en la esquina mexicana. Durante los primeros 2 minutos, Smith logró algo que muchos consideraban imposible: hacer quedar mal a Julio César Chávez. Sus movimientos laterales frustraban los ataques del mexicano, y sus contragolpes, aunque sin potencia devastadora, llegaban limpios al rostro del campeón. La multitud comenzó a murmurar inquieta. ¿Era posible que este don nadie estuviera realmente dándole pelea al invencible? Las apuestas en Las Vegas comenzaron a fluctuar de manera errática, algo que años después sería analizado por los investigadores federales como una posible señal de manipulación. El segundo round intensificó la extrañeza de la situación. Smith no solo resistía los embates de Chávez, sino que parecía estar implementando una estrategia específicamente diseñada para neutralizar las fortalezas del mexicano. Cada vez que Chávez buscaba el intercambio en corta distancia, Smith se alejaba con movimientos precisos. Cuando el mexicano intentaba acorralar a su oponente en las cuerdas, el estadounidense se escurría con una técnica que no correspondía con su récord de perdedor serial. Era como si hubiera estudiado durante años cada movimiento, cada patrón, cada tendencia del gran campeón mexicano. Los conocedores en el ringside comenzaron a intercambiar miradas de preocupación. Don King, presente esa noche como observador, se inclinaba constantemente hacia sus asesores susurrando comentarios que no llegaban a los micrófonos de la televisión. Bob Arum, promotor estrella del boxeo mundial, parecía nervioso de una manera que no se correspondía con una pelea que debería haber terminado en el primer round. Lo que ninguno de ellos sabía es que la operación Matchbook ya había identificado patrones sospechosos en las peleas de Smith, y que esa noche en El Paso podría ser la pieza clave para completar un rompecabezas de corrupción que se extendía por todo el territorio estadounidense. Durante el descanso entre el segundo y tercer round, las esquinas mostraron dos realidades completamente diferentes. Smith recibía instrucciones precisas de sus entrenadores desconocidos, hombres que hablaban en códigos y señales que parecían más propias de una operación militar que de una esquina de boxeo. Chávez, por su parte, escuchaba los gritos desesperados de su esquina mexicana. ¡Presiona más! ¡Este güey te está tomando la medida! ¡No lo dejes respirar! Pero había algo en la expresión del campeón que sugería que él también había notado que algo no encajaba en esta pelea. El tercer round comenzó con Chávez saliendo como una fiera enjaulada. La paciencia del mexicano se había agotado, y ahora buscaba finalizar el combate con la urgencia de quien sabe que cada segundo de supervivencia del oponente lo hacía quedar mal ante su pueblo. Smith recibió los primeros golpes realmente duros de la noche. Un gancho de izquierda al hígado que lo dobló momentáneamente, seguido de una derecha al mentón que lo hizo tambalear contra las cuerdas. Pero incluso en esos momentos de vulnerabilidad, el estadounidense mostraba una resistencia sorprendente, como si estuviera acostumbrado a recibir castigo de manera profesional.
Los intercambios se volvieron más violentos y frecuentes. Chávez había encontrado finalmente su ritmo, y ahora cada combinación llevaba la intención letal que había caracterizado su carrera. Smith, sangrado por la nariz y con el ojo izquierdo comenzando a hincharse, no retrocedía sino que respondía con una agresividad desesperada que contrastaba dramáticamente con su actitud calculadora de los primeros rounds. Era como si hubiera dos personas diferentes dentro del mismo cuerpo, el estratega frío de los primeros minutos y el guerrero desesperado que ahora emergía bajo la presión mexicana. La multitud del Don Haskins Center se puso de pie cuando Chávez conectó una serie de 4 ganchos consecutivos que mandaron a Smith contra las cuerdas en una posición completamente defensiva. Pero lo que siguió desconcertó a todos los presentes. En lugar de buscar la salida o intentar clinchear para detener el castigo, Smith respondió con una combinación de 5 golpes que, aunque no tenían la potencia para lastimar seriamente a Chávez, sí demostraban una técnica y una condición física que no se correspondían con sus 63 derrotas profesionales. ¿Quién era realmente este hombre que había prometido noquear gratis al invencible? Al final del tercer round, ambos boxeadores regresaron a sus esquinas, con expresiones que contaban historias diferentes. Chávez lucía frustrado pero determinado, como un depredador que había identificado finalmente a su presa y se preparaba para el golpe definitivo. Smith, cubierto de sangre pero con los ojos aún brillantes de determinación, recibía instrucciones cada vez más urgentes de sus misteriosos entrenadores. El cuarto round comenzó con ambos boxeadores saliendo con intenciones homicidas. Chávez había decidido que era el momento de recordarle al mundo por qué era considerado uno de los boxeadores más devastadores de todos los tiempos. Smith, por su parte, parecía haber llegado al punto de quiebre donde solo quedaban 2 opciones: noquear a la leyenda o ser destruido en el intento. Los primeros 30 segundos fueron una guerra total, con intercambios salvajes que hicieron rugir a las 8,000 personas presentes. Chávez comenzó a imponer su voluntad con la metodología implacable que había perfeccionado durante décadas. Una izquierda recta al plexo solar dobló a Smith, quien respondió inmediatamente con un uppercut que rozó la barbilla mexicana. Pero la diferencia de clase era ahora innegable. Mientras los golpes de Chávez llevaban décadas de experiencia y potencia letal, los de Smith parecían los de un hombre que sabía boxear, pero nunca había aprendido realmente a lastimar. Era la diferencia entre un asesino profesional y un actor que interpretaba el papel de asesino. A los 90 segundos del cuarto round, Chávez conectó la combinación que cambió completamente el rumbo de la pelea. Un jab de derecha abrió la guardia de Smith, seguido inmediatamente por un gancho de izquierda que lo sacudió hasta los huesos. Smith retrocedió instintivamente, pero Chávez ya había identificado el momento preciso para el ataque final. Lo que siguió fue una demostración de poder puro, una derecha devastadora que conectó limpiamente en el mentón del estadounidense, enviándolo contra las cuerdas en un estado de semi-inconsciencia que hizo saltar de sus asientos a todos los presentes. Smith intentó responder, pero sus piernas ya no obedecían órdenes coherentes. El árbitro no tuvo otra opción que intervenir. A 1 minuto y 36 segundos del cuarto round, Julio César Chávez había cumplido una vez más con el destino que parecía escrito en las estrellas. El hombre que había jurado noquearlo gratis yacía derrotado, y con él se desplomaba también uno de los capítulos más oscuros y corruptos en la historia del boxeo mundial. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.